Bueno, NetMAUI es un framework multiplataforma. El objetivo principal es permitir, con una misma base de código común, crear aplicaciones para diversas plataformas. Las plataformas soportadas son Android y iOS a nivel mobile y luego a nivel de escritorio, Windows y Mac. Y en sí el framework es una evolución de lo que era Xamarin Forms. Xamarin Forms, por si alguien le pilla fuera de juego, etcétera, todo esto viene del proyecto Mono. Retomándome muy atrás en la historia, Miguel de Icaza, Nat Freeman, Miguel de Icaza, muchos lo conoceréis, Comunidad Linux, Proyecto Genome, etcétera, etcétera, pues lanzaba en el proyecto Mono, justo tras la versión 1.0 del framework.net, con el objetivo principal de permitir utilizar C# para crear aplicaciones en Linux. Un poco más a posteriori lanzaron MonoTouch y Mono Android para permitir desarrollar aplicaciones para mobile utilizando C# y .NET. El objetivo principal era crear un uno a uno desde las APIs nativas a las mismas APIs pero utilizando .NET, y yo diría que ese fue uno de los momentos clave principales. Y un poco más adelante, en el año 2014, crearon por encima de esto lo que se conoce como Xamarin Forms, que era un framework que lo que hacía era ir un paso un poquito más hacia adelante, añadiendo una capa de abstracción en la capa de UI, permitiendo definir la UI también una única vez, con lo cual el objetivo principal era permitir mayor abstracción, reutilizar mayor cantidad de código. En el año 2016, Xamarin es comprada por Microsoft y todo ha seguido evolucionando durante bastante tiempo hasta que en el año, diría que fue en el 2020, el del anuncio de MAUI, lo que ocurrió principalmente era que se quería potenciar toda la parte de framework multiplataforma. En .NET 6 ocurría un hecho muy importante que era la unificación, por fin, de todas las vertientes de diferentes frameworks, Mono, .NET, etcétera, en .NET 6, y se quería también, a la par que dar esa unificación, dar una forma unificada de crear aplicaciones móviles y de escritorio. El objetivo principal era potenciar Xamarin Forms e integrar esto en .NET directamente, resolviendo los problemas principales y aprendizajes principales que se descubrieron a lo largo de todos los años de desarrollo de Xamarin Forms. Y, o sea, NetMAUI es una evolución de Xamarin y de Xamarin Forms para crear interfaces de usuario y te permite con un único código generar aplicaciones, tanto móviles, que era lo que permitía Xamarin, tanto para Apple, o sea, iOS, como para Android, pero en NetMAUI ahora con la misma base de código, sin tener que hacer nada, vas a poder crear las mismas aplicaciones para macOS y para Windows. Es una cosa estupenda porque digamos que haces la aplicación, la parte por lo menos de la interfaz una vez y te olvidas. Y además nativas, porque no es híbridas o cosas de estas que al final lo que llevan es un visor web o algo que interpreta y lo muestra por pantalla, ¿no? O sea, se convierten en aplicaciones nativas. Sí, realmente el enfoque de MAUI es exactamente el mismo que tenía Xamarin Forms, y a su vez podríamos decir que fuera del entorno Microsoft, React Native podría tener un enfoque similar, mientras que hay otros enfoques, bueno, con opciones híbridas, donde se utiliza un navegador, o por ejemplo el caso de Flutter, que lo que se utiliza es Skia para renderizar toda la UI. Entonces, el objetivo es crear una abstracción donde tú utilizas esa abstracción, crear una única vez, y luego por cada una de las plataformas, por ejemplo, un botón se mapea a un botón nativo de Android, a un button en iOS, etcétera, etcétera. Con lo cual salen con el aspecto nativo. Con el aspecto nativo. Por defecto tiene el aspecto nativo. Eso es. Y luego se utiliza .NET para Android y .NET para iOS, que son evoluciones de lo que era Xamarin Android, Xamarin iOS. Entonces, a la hora de trabajar con Android se utiliza .NET para Android. A la hora de trabajar con iOS se utiliza .NET para iOS. En el caso de Windows se utiliza WinUI 3, que es el nuevo framework para crear aplicaciones de escritorio en Windows. Y en el caso de Mac se utiliza Mac Catalyst, que es el conjunto de APIs para utilizar UIKit dentro de Mac. Es decir, se permite que una misma aplicación pueda correr en iOS y a la vez en Mac. Entonces, son aplicaciones nativas y se generan, aunque se trabaje desde un proyecto único, un único proyecto, lo que se generan son diferentes ensamblados, diferentes paquetes, siendo paquetes nativos por cada una de las plataformas, creando aplicaciones nativas, y al final lo que se traduce de la abstracción es código nativo.